Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. Queridos María Fernanda, Miguel, José Luis, Juan, queridas amigas, queridos amigos todos, muy buenas noches. ¿Cómo es? Buenas noches. Bonacera es la tarde, ¿hasta qué hora? Hasta las 9 de la noche. Entonces estamos en Bonacera. Ha sido cuando ya se va a dormir, buenas noches. Ya. Cuando se va a dormir, o sea, 2, 3 de la mañana más o menos. Permítanme darles un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes y decirles que siempre los extrañamos. Los extrañamos por varias cosas, por varias razones, porque muy seguramente tuvieron que abandonar la patria amada. Nadie lo hace por voluntad propia. Tuvieron que abandonar la patria amada, a veces familiares, queridos, amigos, suelo donde están y hacen nuestros antepasados, paisajes preciosos, por venir a esta tierra también linda, generosa, milenaria, pero que de todas formas no era la de ustedes. Uno siempre aspira a estar en la tierra de uno, porque una cosa es venir, conversar, darse una vuelta y regresar. Hace un momento, mientras cantábamos el himno nacional, los queridos compañeros alzaban la bandera del Ecuador, y solo la presencia de la bandera del Ecuador produce dentro del corazón un estallido de emociones. Y siempre que se está afuera, yo pasé prácticamente casi 3 años en Suiza, en Ginebra, como delegado especial, como enviado especial de Naciones Unidas, y la verdad es que cada mañana me sucede seguramente lo que a ustedes les pasaba. Esperaban levantarse y encontrarse con ese paisaje de siempre. Pero claro, se veía otro paisaje hermoso, sin duda alguna, pero que no era el nuestro. Por eso, por esa consideración especial, más muchas otras cosas más que ustedes han ido sumando para ser partícipes de ese cariño inmenso que les tenemos, entre esos del hecho de haber sido extremadamente generosos durante los peores periodos que pasó el país en la crisis bancaria, cuando con la generosidad que caracteriza a un ecuatoriano, a sus familias les enviaban cantidades de dinero para que puedan hacerse casas, y eso de alguna forma reactivó. A pesar de que algunas están abandonadas, la verdad es que causa ternura ver cuando se pasea uno por Cañar, ver cómo hay casas muy lindas abandonadas. Seguramente en esas casas vinieron acompañadas de la esperanza, del sueño de alguna vez volver. Seguramente en más de una ocasión habrá seres humanos que no solamente que no pudieron regresar, sino que a lo mejor no lo podrán hacer nunca. Y de a poco ven cómo van partiendo sus parientes, sus familiares, y todo se le comunica. Bueno, ahora tenemos la ventaja un poco del internet, de la red en la cual uno puede conectarse, y es más fácil, ya se le ve al hijo, ya se le ve al padre todos los días. Yo veo a mis nietos todos los días, esté haciendo lo que esté haciendo, veo a mis trillizos, porque mi hija me dio trillizos, porque así son las bombas ahora de exageradas. No, mi hija me dio trillizos y les veo a mis trillizos todos los días, y eso le levanta a uno el alma, y espero que ustedes estén utilizando también ese medio moderno, porque para eso sirve la tecnología. La tecnología sirve para acercarnos cada vez más y para hacer sentir que el mundo es pequeño, porque realmente no solo que el mundo es pequeño, sino que además somos una sola cosa. Solamente los egos nos separan un poco, pero eso es bueno porque de todas formas hace que se presente la diversidad, la maravillosa diversidad de la que estamos rodeados en el mundo. La diversidad siempre es linda, y nosotros somos un país megadiverso. Miren ustedes, acá hay desde rubios, veo barbones, con pelo, sin pelo, coloradas, colorados,
los hay de todos los tonos y eso nos hace un país precioso. Porque al igual que nuestro pequeño país en el que, en esa pequeñez, ahí en la mitad del mundo, parecerían converger todas las bondades y valores del mundo, allí también convergen muchas etnias, muchas nacionalidades, colores de pelos distintos, tonos de piel distintas, con texturas distintas, que están rodeados por un paisaje diverso, por una fauna y una flora mega diversos, a lo mejor los más mega diversos del mundo, cielos diversos. Jamás en la vida, yo pasé 4 años prácticamente tendido en una cama por un dolor terrible que me causaron después de disparo, en el que despedazaron mi médula espinal, pero no solamente eso, sino que además cortaron ciertas conexiones nerviosas que lastimosamente eran las que conducían el dolor. Y claro, tuve un dolor permanente toda la vida. Y a eso de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, el dolor se me iba. Podía dormir, pero solo un momento. Y quería aprovechar que el dolor se había ido para levantarme al computador y escribir algunas experiencias. Para ese tiempo los computadores no eran pues como ese computador de este tamaño que tienes tú ahora, sino eran unas cajas grandes. Y la tenía yo en un escritorio al lado de la sala y observé miles de amaneceres de Quito. Nunca vi un amanecer igual. Nunca vi un amanecer igual. En el Ecuador nunca había un amanecer igual. Nunca hay un atardecer igual. Siempre tiene alguna característica especial. En Suiza, en cambio, nunca vi un amanecer diferente. Todos son igualitos. Son igualitos porque ahí son igualitos todos. Todos son altos, altos, rubios. Todos altos, todos rubios, rubios, rubios. Todos de ojos azules. Azules, azules, todos blancos, blancos, blancos. Debe dar lo mismo el marido que el vecino, ¿no es cierto, señora? En cambio, aquí vea esa diversidad maravillosa para escoger que uno tiene. Sí. Sí, somos un país lindo. Pero lo más lindo es la hermandad que tenemos. Como siempre nos queremos, como siempre, donde quiera que nos encontremos, aprovechamos para tomarnos un trago, un café. Es por eso que a veces, pero también nos gusta dividirnos, porque también somos diversos, porque somos diferentes. En Suiza creo que hay, en Ginebra creo que hay 10 ecuatorianos y hay 15 asociaciones. Sí, o sea, así somos diversos, pero cuando tenemos un gran motivo de confluencia, de convergencia, nos unimos. Y nos unimos principalmente en los momentos difíciles. Somos extremadamente solidarios. Es por eso que se me hizo fácil, cuando fui vicepresidente, llevar adelante la misión Manuel Espejo. Claro que fue difícil. Perdón, yo creí que era difícil, después ya lo vi muy fácil. Yo recuerdo que cuando yo era niño, pasaba por al lado de un mendigo generalmente discapacitado. Yo decía, yo soñaba con ser un ser poderoso para poder solucionar los problemas de esa gente. Y Dios, que es grande, me dio la oportunidad de hacerlo. Pero no lo hice yo, porque cada ecuatoriano tenía dentro de su corazón ese compromiso. Pero lastimosamente, por la grandeza, por la inmensidad de la tarea, no lo podía cumplir, no lo podía cumplir. Y seguramente sentía cada vez que pasaba delante de una persona con discapacidad, seguramente sentía esa impotencia humana de no poder cumplir con un designio que podía haber sido divino. Pero el momento en que confluimos todos, el momento en que, sin pensarlo siquiera, nos fuimos hasta los últimos rincones de la patria, tejimos todo el Ecuador, hasta encontrar a la última persona con discapacidad. Mi esposa dice que yo soy obsesivo, sí. No puedo dormir hasta que no esté solucionado el asunto. Y no podía dormir hasta que no esté solucionado, hasta que no lleguemos a todos. Pero en algún momento mi hija me dijo, papá, ¿qué están haciendo investigando, mi hija? Haciendo estudios. Estudios hace todo el mundo, papá. Yo le digo, sí, hijita, pero nosotros vamos a cumplir. ¿Y cuándo van a cumplir? Bueno, hijita, el próximo año vamos a empezar a cumplir. ¿Y te parece, papá, que las personas con discapacidad pueden esperar? ¿Te parece que una persona con cataratas que no ha visto nunca en su vida puede esperar un día más? ¿Te parece que una persona que no se hace entender de las otras ni entiende lo que dicen los demás
No necesita alguien que le induzca un lenguaje de señas con el que pueda mantener un contacto más vívido con los demás. Ese momento sí que sí, y empezamos a llevar cosas. La verdad es que tuvimos mucho apoyo, principalmente de ese pueblo que, a pesar de estar bloqueado, a pesar de estar apartado, siempre solidario, el querido pueblo cubano. Independientemente de que uno esté o no esté de acuerdo con el sistema, de Cuba es un pueblo muy solidario. Y como ha pasado momentos difíciles, sabe trabajar y sabe trabajar con intensidad. Teníamos problemas nosotros un poco con nuestros médicos, porque nuestros médicos tienen una ley en la cual nadie les puede obligar a salir de su provincia. Nadie les puede obligar a trabajar después de las horas de trabajo. De repente nos topamos que cuando los cubanos les indujeron ese sentimiento de solidaridad inmenso, nuestros médicos, yo recuerdo todavía, y ahora que estamos próximos al día de Navidad, 24 de diciembre, mamacita todavía estaba viva. Y siempre festejábamos con ellos la Navidad a partir de las 8 de la noche, la Nochebuena, más bien dicho, al otro día de la Navidad. Entonces, a las 2 de la tarde les dije a los equipos, bueno, pueden irse ya a sus casas a festejar la Navidad. ¿Y saben lo que me dijeron? No, qué mejor Navidad que hacerla entregando ayudas técnicas a las personas que lo necesiten. Y nos quedamos, yo no sé hasta qué hora se habrán quedado ellos. Yo me quedé hasta las 10:30 de la noche. Ellos se quedaron hasta más tarde. No, 5 de la mañana estaban de pie, 8 o 9 de la noche se acostaban, dejaban de trabajar y se iban hasta lo más lejano de la costa, hasta lo más escarpado de la serranía ecuatoriana, que no es fácil, y hasta lo más espeso de la Amazonía, que tampoco es fácil, porque la Amazonía es muy difícil. Yo todavía recuerdo una cubana gordita, pero bien gordita, ¿no? Se murió ya, pareció. Verán que era la viceministra de Salud de Cuba. A ella le había correspondido cargar una silla de ruedas. ¿Y dónde vive la persona con discapacidad? Le preguntábamos a un indiecito, y yo decía, aquícito nomás. Y para nuestros indígenas, aquícito nomás es 3 lomas y 4 ríos, ¿no? Entonces la cubana me decía, ¿sabe una cosa, presidente? Digo, sí, que yo siempre que voy rezo porque sea verdad lo que dijo el indiecito, que hay la persona con discapacidad, porque si no me toca traer la silla de regreso. Y muchas experiencias realmente lindas, y de a poco fuimos cumpliendo con todos. Pero el programa más lindo fue el Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara, ustedes recuerdan, es un escritor que hizo las cruces que escribió un libro muy lindo, Las cruces sobre el agua, en la cual recuerda la matanza del 15 de noviembre que se hizo a los trabajadores, que reclamaban un poco mejor de salarios, que trabajaban la rebaja de horas de trabajo, que eran hasta de 12 horas al día, y consideraciones mejores para los obreros. Ellos salieron a protestar en Guayaquil, salieron todos, obreros, panaderos, ferreteros, todo el mundo salió, y de repente pues el gobierno de Tamayo, si mal no recuerdo, decidió darles bala. Se mató a esta pobre gente y se las lanzó al río. Ha abierto los vientres de más de una ocasión para que no refloten, y por eso es lo que cada 15 de noviembre se ponen esas cruces sobre el agua, y se ponen esas cruces sobre el agua. Entonces, Joaquín Gallegos Lara era un hombre además con discapacidad, usaba silla de ruedas, el gran Joaco le decían, y en honor a él hicimos este programa al cual llamamos Joaquín Gallegos Lara, para entregar un bono a todas las madres, porque imagínense ustedes, un niño con discapacidad severa. No estoy hablando como lo que te pasa a ti o a mí, mi hija, que tenemos movilidad de manos, de cabeza, pero esas personas no tienen ningún tipo de movilidad. Son personas que requieren atención todos los días, todos los momentos de la vida. Imagínense ustedes a una madre, porque cuando sale un niño con discapacidad, cuando nace un niño con discapacidad, la pobre madre consigue otro trabajo, el marido consigue otra mujer. Claro, los maridos no aplauden, ¿no?
No, ahí se veía cosas terribles. Y esa pobre madre que generalmente es una obrera, es una empleada doméstica, le toca salir a trabajar. ¿Y qué es lo que hace? Encadena a su hijo en la cama. El otro día se murió un ser humano con esas, imagínense, quemado. Se incendió casitas de caña, a veces muy pobres, con malas conexiones eléctricas, que hacen cortocircuitos con facilidad. Entonces le dejan dando la única comida del día, para dejarle encadenado todo el día viendo el techo. Viendo el techo, y regresan a las 7 de la noche a darles a lo mejor la segunda comida y asearles. Imagínense ustedes la situación terrible. Es por eso que nosotros encontramos viejecitos en cuevas, en agujeros donde les lanzaban la comida 1 o 2 veces a la semana, en gallineros, en perreras. Ahí encontrábamos a las personas con discapacidad y ahí le construíamos la casa. Ahí le dábamos la casa y ahí le entregábamos el bono Joaquín Gallegos-Lara, que ahora les falta muy pocos. Qué pena que en el último periodo se descuidó el programa. Se descuidó el programa, pasaron, entiendo, preocupado de cosas que ellos consideraron más importantes, pero se descuidó el programa. Este momento lo hemos retomado. Ya no se llama Manuel Espejo, ahora son las Manuelas. Las está dirigiendo mi esposa, que tiene un espíritu solidario bien grande, y un grupo de gente linda, a la cual se integra cada vez más voluntarios para poder trabajar y volver a recorrer el Ecuador a detectar los problemas de las personas con discapacidad. La diferencia es que ya no soy vicepresidente, ahora soy el presidente. Entonces puedo aportar de mayor manera. Y lo más lindo. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en la casa de un amigo había un cuarto que siempre estaba medio abierta la cortina, que cuando nosotros íbamos se abrió un poquito la puerta. Había sido una persona con discapacidad, porque antes se consideraba que la presencia de una persona con discapacidad significaba un castigo divino. No se olviden que las personas con discapacidad han pasado desde creer que están satanizadas hasta creer que son castigos divinos porque los padres se portaron mal o porque uno se portó mal, que en mi caso sí es cierto. Que se portaba mal y que por eso Dios los había castigado, se consideraba un castigo divino, entonces los escondían. Esa pobre gente estaba avergonzada de su situación, avergonzada de su discapacidad, y no solamente eso, sino que avergonzando a familiares y amigos. Entonces, avergonzadas y avergonzando, vivían escondidos. Tenían únicamente derecho a abrir un poquito la puerta y ver cómo jugaban los otros niños. Esa situación cambió. El momento en que nosotros manifestamos que las personas con discapacidad tenían potencialidades y muy grandes y mejores que las demás. Es por eso que en China, es por eso que en Chile, es por eso que en Francia, las personas que catan los vinos, por ejemplo, las personas que detectan las diferencias de los perfumes en las grandes casas de perfumería, son precisamente personas con discapacidad visual. Las personas que mejor trabajan en laboratorio, en biolaboratorio, que se necesita mucha meticulosidad para poder detectar cierto tipo de comportamientos especiales de las células, son personas con discapacidad auditiva, que como no tienen distracción en la atención de ningún tipo, se concentran en el trabajo. La filigrana que hacen 2 personas con discapacidad auditiva en Italia va a ser expuesta ahora en España. Estaremos en esa exposición el día domingo o el lunes. Y bueno, ¿y qué les cuento? Trabajos de mecánica, trabajos de tecnología fina, trabajos ahora que se manipula inclusive átomos desde los computadores cuánticos. Ahora hay mucho trabajo para ellos y ellos pueden demostrar su potencialidad. Imagínense que una persona con discapacidad visual en China es capaz de diferenciar 4.500 clases de té. Y, bueno, ¿qué les cuento? Recuerden ustedes que seguramente uno de los hombres más inteligentes del mundo, Stephen Hawking, prácticamente tiene una discapacidad severa, completa, que en el Ecuador seguramente sería considerado un discapacitado, un inútil. Y es la mente más brillante del mundo, además,
que con su optimismo, su trabajo, ha demostrado algo que nadie creía. A Stephen Hawking le decían que no iba a vivir más de 30 años, porque esa miotrofía bilateral, creo que se llama, no permite vivir a nadie más de 30 años, pues él ha vivido ya más de 70 años. Y muy seguramente enterró a los médicos que le predijeron que iba a vivir pocos años. Entonces eso nos da la medida de que existe un enorme potencial. Traigo a colación esto porque cuando yo pedí que salgamos a caminar por los derechos de las personas con discapacidad, cuando pedí a los padres que saquen a sus niños con discapacidad, que tengan orgullo de sus potencialidades, del cariño y del amor que les tenían, inclusive les cuento a ustedes que, verán, cuando yo me casé, mi suegra me regaló ustedes se han de acordar de una planta que se llaman las moneditas, parecen moneditas, ¿no?, que van hasta el piso, entonces le colgamos moneditas largas completamente. A las 2 semanas ya estaba muerta. Entonces le llamamos a mi suegra para decirle, bueno, ¿usted qué le ponía? Nada, dice, nada. Usted nos dijo todo lo que había que hacer, claro, poner un poquito de agua así, pero ¿y? Entonces me dice, lo que pasa es que ustedes no tienen mano. No sé si ustedes se recuerdan el término mano. Mano no significa sino ponerle corazón a las cosas. A todo en la vida hay que ponerle corazón. Pero hay que hacer... Pero hay que hacerle caso también a Pablo Milanés, que dice que a todo hay que ponerle un poco de razón. Es decir, la razón y el corazón, no el uno sobre el otro. Ambos en conjunto pueden conectarse verdaderamente con ese gran computador universal que permite, vuelvo a recalcar, este sentimiento de solidaridad. Y los padres empezaron a salir a las calles. Y personas sin discapacidad y padres con discapacidad se unían y hacíamos unas caravanas inmensas de gente en la cual siempre adelante iban las personas con discapacidad, ahora sí, con la frente en alto y orgullosas de poder ejercer el derecho a ser felices, que es un derecho mínimo que tenemos los seres humanos. Si no vives para ser feliz, ¿para qué vives? Eso no significa que no haya su contradictor dialéctico, que es la tristeza. ¿Por qué? Porque si es que no tuviéramos momentos de tristeza, no podríamos evidenciar la diferencia que existe en la tristeza, entre la tristeza y la felicidad, ¿verdad? Entonces, sí, salían miles de seres humanos y yo creo que ese fue el momento culmen de lo que habíamos hecho, porque ese momento teníamos toda una sociedad que estaba embebida de ese sentimiento. Ahora nos toca hacer lo mismo, pero para todos. Es por eso que yo le pedí al Departamento Legal y a nuestra querida Canciller que por favor la reglamentación sobre la Ley de Movilidad Humana se la haga lo más rápidamente posible. Porque vuelvo a recordar, ¿por qué habrían de esperar? ¿Por qué habrían de esperar? Siempre me planteo esto, ¿por qué habrían de esperar? El criterio con el cual debemos trabajar todos es con un criterio holístico, solucionar todos los problemas de todas las personas. Ustedes miran, este loco no va a lograrlo. Claro que no lo voy a lograr. Lo vamos a intentar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Por ejemplo, en este momento hemos detectado que tenemos una necesidad de 325,000 casas. Y de gente que no puede pagar. Pues vamos a hacer 325,000 casas para personas que no pueden pagar o pueden pagar muy poco. 195,000 casas para personas que pueden pagar. El otro día conversaba con el alcalde Jaime Nebot. Somos amigos desde cuando yo era niño, él un poco más joven. Nuestros padres eran comunes amigos, pero somos, por supuesto, de diferencias ideológicas. Él me respeta, yo lo respeto. Pero conversábamos con él y me dijo, Lenín, siéntete contento si se hacen 100,000 casas, porque acá nunca se han hecho 50,000 casas, nadie ha hecho 50,000 casas. Pues no, yo le dije, vamos a hacerlo. Este momento ya estamos construyendo y entregando 20,000 viviendas. Están bien bonitas. Y están bien bonitas porque la filática de mi mujer, cuando yo hice la casa, me dijo, ¿y son bonitas? Casas, pues para que viva la gente, porque los hombres somos así, ¿no? Una casa para que viva la gente, con cuartos, pues para que la gente. Las mujeres son, no. Las mujeres dicen, además tienen que ser bonitas. Y tenía razón, ¿por qué? Porque las cosas para gente pobre, ¿por qué habrían de ser feas? Y miren las casas.
Y miren las casas lindas que estamos haciendo, unas casas iguales a las que yo construí en Manaví, Esmeraldas, después del terremoto con aportes internacionales. A pesar que hay gente que dice que no he hecho nada, pues no. Solo en el terremoto hicimos centenares de casas para personas con discapacidad. Y lindas, bonitas. Entonces mi mujer dice, ¿y las casas ya tienen jardín? No, los jardines que haga cada quien. No, no, no. Tú entregales con jardín. ¿Por qué? Porque la gente pobre, la gente humilde no está acostumbrada a tener un jardín. Porque no tiene tiempo a veces para hacerlo. Porque no, a veces no se siente motivada porque la casa no está bonita. Si le vas a dar una casa bonita, ponle un jardín. Bueno, le ponemos jardín. Le ponemos jardín, le dije, le ponemos césped ya, y no más. No, entonces me dice, no. ¿Y flores? ¿Y flores y dónde? Pues no hay un balconcito, claro que hay un balconcito, pues ahí le pones maceteros con flores, pues tuve que poner maceteros con flores. Y hay un arbolito. ¿No quieres algo más? Claro, una cerca, pues. Entonces, y también tienen parques, y los parques están florecidos, y los parterres están florecidos, llenos de flores. Y vieran ustedes, los empresarios aportan las flores. Y los mismos ciudadanos, mientras hacen actividades comunitarias, van celebrando las flores. Somos gente buena, somos gente linda. Solo quiero recordarles que Italia y España principalmente, tenía mucha dificultad con su turismo, porque los españoles, claro, como no son tan negritos como nosotros, se creen más nobles, así como la colorada de al lado, ¿no? Se creen más nobles, ¿no? Sí, se creen más nobles. Y claro, para una persona noble, en el término despectivo lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo en el término de los mejores valores humanos, una persona noble no puede, pues, limpiar baños. Si ve un baño un poco sucio, no puede limpiarlo, pues. Si ve una baldosa que tiene sucios las coyunturas, donde sea baldosa, no la limpia, aunque sea con cepillo de dientes hasta que queda blanquecina. En cambio, los ecuatorianos sí. Ellos no quieren cuidar a sus viejecitos, no quieren limpiarles cuando se ensucian, no quieren hacerlo. Los ecuatorianos y ecuatorianas lo hacen, y lo hacen con cariño, lo hacen con amor, y se enamoran de la gente. Es por eso que no existe un lujo mayor para un español que tener que le cuide un viejecito discapacitado, que le cuide un ecuatoriano. Generalmente una ecuatoriana o un ecuatoriano que también ese es el tipo de gente que somos. Así somos. Por favor, no mostremos lo peor. No mostremos esas divisiones que a veces tenemos, esos resentimientos que todos los tenemos. No mostremos lo peor, mostremos lo mejor. Mostremos lo mejor, saquemos lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor nuestro? La solidaridad y la generosidad. Porque somos capaces, cuando vemos, inclusive que el enemigo está pasando mal, somos capaces de sacarnos los zapatos y darle. Así somos, somos gente linda, somos gente buena. Y es por eso que España empezó a repuntear en el turismo. ¿Por qué? Porque los hoteles empezaron a verse limpios, pues. Porque la gente tenía tiempo de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque tenía una persona que no le cobraba mucho y que se quedaba cuidando a su madre o a sus hijos, pues. Ahí estuvo. Y gente que en el momento en que se sentía mejor pagada, sentía orgullo de trabajar. Que no sucedía como más de una ocasión pasa en Ecuador, donde los sueldos suelen ser muy bajos y la gente, pues, mucho empeño por trabajar. Eso no produce. Lastimosamente nosotros tenemos esa tara secular de haber creído que los indígenas no había que pagarles sueldos, ¿no? Antes las empleadas domésticas no cobraban. En la casa nosotros teníamos empleadas domésticas cuando era niño que no cobraban, a las cuales no les pagabas, les dabas el cuarto y la comida. Y un cuarto generalmente que era un tugurio, ¿no? Eso era lo que con la Revolución Ciudadana nosotros hicimos que inclusive se amplíen los cuartos de las personas y no permitimos que se construyan cuartos para empleadas que no tengan ciertas características, ciertos tamaños. Y no permitimos que a nadie se le pague menos que el sueldo básico. En este momento, antes de la Revolución Ciudadana, apenas el 15 o el 16% de las empleadas domésticas tenían afiliación al seguro. Ahora tienen más del 50%. Y mi objetivo es que sean todos. ¿Por qué?
por el sentimiento holístico que tenemos los ecuatorianos, que no nos sentimos satisfechos sino hasta cuando la baldosa está brillando. Y a veces somos obsesivos, maniáticos, hasta que la baldosa no brilla, no nos retiramos. Y somos capaces de hacer cosas lindas. Miren la filigrana preciosa, por ejemplo, que se hace en Chordelé, la cerámica linda que se está haciendo y que no es de ahora, es una cerámica milenaria. Ahora tenemos que hacerlo con todo. Con todo. Entonces, una vez mientras íbamos con María Fernanda y con su querido esposo Eduardo, regresábamos de Monte Sinaí, todavía me acuerdo cuando vi que en el gobierno anterior nuestro mismo se habían hecho unas casas, pero pegadas, usadas con unos techos en las cuales si eras un poco alto ya te pegabas la cabeza. Bueno, esa sensación de impotencia, de no saber qué decir, para convencer a los ecuatorianos de que estamos cargados, por lo menos de buenas intenciones. Entonces yo voy y digo, ¿cuántas casas se necesitará? Le llamo a la persona que hacía para ese tiempo Secretaría Nacional de Planificación y me dijo unas 400,000 casas. Pero hacía una necesidad inmediata, unas 300,000. ¿Qué tal si les damos, le dije a mi mujer que iba también al lado, qué tal si les damos casas a todos? No seas loco, ¿cómo les vas a dar a la gente si es que no paga? Si es que no paga algo, no cuida. Ella misma me dice ahora, Lenín estaba equivocada. Estaba equivocada. ¿Por qué? Porque además de los derechos humanos a salud, a educación y por supuesto a la beneficencia, el momento en que tu beneficencia o solidaridad, como quieran llamarlo, yo prefiero llamarla solidaridad, porque a veces la beneficencia no hace sino ocultar el lado siniestro de la ternura. Siempre es una especie de comportamiento bipolar. La solidaridad, a veces, ¿de qué estaba hablando? De las casas. Y claro, vemos que la solidaridad por parte del gobierno, ¿no?, que es una obligación para quienes más necesitan, para las personas en estado de indefensión, la salud, la educación, servicios básicos, son derechos a los cuales debe tener acceso un ciudadano, al igual que el trabajo. Entonces por fin me dan una opinión sincera hoy. La risa de... Todos son derechos. Entonces, yo les digo a los compañeros que estaban conmigo ese rato, digo, a ver. Si un lobo tiene una guarida, pues. Si un conejo tiene una madriguera, pues. Si un gusano tiene una piedra, pues un ladrillo. Si un pez tiene un agujero, un alga, ¿cómo puede ser posible que un ser humano no tenga casa, pues? ¿Y es que la casa es un derecho humano, pues? Otro derecho más. Sí, un derecho humano que el gobierno debería entregar a todos los ciudadanos que no la tienen. Una casa, y una casa digna. En ese momento mi mujer dice, pues tú quieres darles todo. No es mala idea. No es mala idea, ahí surgió toda una vida. Y ahí nos metimos en el problema más grande del mundo con el gobierno, se puede imaginar. Porque eso significa atender a los ciudadanos de manera responsable como gobierno y como ciudadanía, responsables toda la vida, desde el momento de la concepción, desde el mismo momento de la concepción, desde ahí empezar a atender, dándole salud a la madre, dándole una adecuada atención médica, una adecuada atención prenatal al niño, a ese niño que está en gestación, a la madre gestante, viendo qué se puede hacer en el niño ahora que hay tantas tecnologías, musicoterapia para los niños, masaje en el abdomen de la madre especial para estimular al niño que está generándose. Bueno, ya son un poco exagerados, pero sí, todo eso. Y luego cuando nace, aquello que nosotros implementamos apenas en 6 meses, Costa Rica lo hizo en 2 años, el tamizaje neonatal, para detectar enfermedades que pueden ser terribles y la desgracia de una familia a mediano y largo plazo, como la galactosemia, como la fenilcetonuria. Entonces, que producen discapacidades severas y que con apenas $10, puedes evitar la desgracia de una familia. Y no se lo hacía. ¿Y saben por qué no se lo hacía? ¿Saben por qué los políticos no se preocupaban? Para que ustedes vean la cantidad de veces que la gente se equivoca.
Los políticos no se preocupaban de las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad no votan, o votan muy poco, no tienen la obligación de votar. Entonces, ¿para qué se iban a preocupar? No dan votos, qué pendejos, véanme a mí. Miren ustedes, no dan votos. Para que ustedes vean que lo que nosotros creemos verdades absolutas muchas veces son mentiras. Uno siempre debe estarse cuestionando la realidad. No tengan miedo de cambiar de opinión. Lo que no cambian es los valores. Los valores no cambian. Los valores no cambian. Siempre la transparencia, la puntualidad, el trabajo, la proactividad, la honestidad, el amor a la patria. Son valores, el amor a los otros humanos, la solidaridad. Eso no debe cambiar. Pero una cosa es que cambies tu concepto de cómo interpretas cierto tipo de cosas. Uno tiene derecho a cambiar. Si no, entonces, ¿para qué nos sirve la dialéctica de la vida? Pues, ustedes no piensan igual que pensaban cuando eran niños. Y seguramente cuando sean mayores, cuando ya lleguen a mi edad, o a la edad del Miguel, que es un poco más todavía, van a pensar totalmente distinto, totalmente diferente. Porque los hombres cambiamos de manera de pensar y tenemos derecho a hacerlo. Lo que no tenemos derecho es a cambiar los valores, eso sí. No cambiamos valores, pero sí cambiamos la forma de pensar con respecto a ese valor. El comportamiento con respecto a ese valor. ¿Cómo lo hago mejor? Y siempre, ojalá, para arriba. Porque esa no es sino la dialéctica no es sino una espiral que te da la sensación de llegar al mismo sitio, pero no es verdad. Llegas al mismo sitio, pero más arriba. Esa es la espiral de la vida y la espiral dialéctica que uno siempre tiene que aplicar. Por eso a mí me preocupa que algunos compañeros manifiesten que nosotros hemos cambiado nuestra forma de pensar. No hemos cambiado nuestra forma de pensar, nos hemos colocado un puntito más arriba nada más. Nos hemos colocado un puntito más arriba. ¿Y qué puedo hacer? Yo no voy a ofender al expresidente como él me ofende a mí, no lo voy a hacer. Porque ni mi forma de ser ni mi religión me lo permiten. Porque lastimosamente, y acá estamos en un sitio sagrado que hay que respetar, y creo que vale la pena recordar las palabras más hermosas que puede haber dicho un ser humano, que las dijo un loco allá hace 2000 años, un loco que vivió ahí por lo que ahora es Palestina, Israel, que dijo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Principio fundamental. Ninguna filosofía, jamás, por más avanzada que haya sido, cualquier filósofo ha dicho una frase más hermosa que esa. Inclusive hay quienes han intentado denostar la frase y decir que esa es una filosofía de los débiles, para afirmarse, como hacía Federico Nietzsche en el momento en que planteaba su teoría del superhombre. Sí, pero miren ustedes, nuestra idea es que practiquemos eso. Inclusive podemos no ser cristianos, practiquémosla. ¿Por qué? Porque es un principio básico, elemental, que no puede cambiar. El amarnos entre los seres humanos no puede cambiar, porque además, independientemente de que es bueno para el corazón, es bueno para el cuerpo, porque el momento en que te pase algo a ti, me pasa algo a mí. Pues. Es por eso que en un libro que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, que seguramente más de ustedes habrán leído, que es de Ernest Hemingway, el norteamericano Ernest Hemingway, del estadounidense, perdón, Ernest Hemingway. Dice, hay una frase de Terencio que dice, nada de lo que es humano me es ajeno. Nada de lo que es humano me es ajeno. Por eso, no preguntes por quién doblan las campanas. Eso ya es una frase del poeta norteamericano John Donne. Por eso no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Cada vez que doblan las campanas, cada vez que alguien muere, tú mueres un poco también. Ojalá nosotros tomemos bastante en serio esto de congraciarnos, esto de alegrarnos por las alegrías de los demás, pero al mismo tiempo también solidarizarnos con las tristezas de todos los otros seres humanos. Ese es el programa Toda una Vida. Pensar en los seres humanos toda la vida, que es obligación y responsabilidad de gobernantes y de ciudadanía. Entonces a los niños empezar a inculcarles valores, para que se enamoren de los valores.
para que se enamoren de lo que es la verdad, para que se enamoren de la palabra de honor, para que se enamoren del hecho que, como decían nuestros viejos, con la palabra basta. Ahora la firma niegan, pues. La palabra basta, decían los viejos, ¿recuerdan ustedes? Para que nos enamoremos de esos valores, desde pequeñitos. Y no solamente los valores, porque no solamente de valores se vive, pues. Sino que nos enamoremos del trabajar, nos enamoremos de la tecnología elemental para ese momento, que nos enamoremos del profundizarnos, del acceder a la ciencia y de entender, que nos enamoremos de entender que todos son procesos, que más de una ocasión cuando metemos en laboratorio algo, estamos tomando apenas un segmento de ello y que muchas veces no puede reflejar la realidad del movimiento y entender que las cosas cambian, entender que las cosas avanzan, que se enamore de poder percibir, diferenciar olores, sabores, poder diferenciar texturas, colores, sonidos. A mí me asombra cómo un niño en Suiza a los 12 años es capaz de diferenciar un do de un re mayor, de un re menor. Nosotros cantamos, pero no diferenciamos las notas. El momento en que nos tocan una canción, no sabemos en clave de qué están interpretándola. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a diferenciar con el sonido y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la ciencia, la generación de ciencia, la generación de tecnología moderna, viene de ello, precisamente de esa diferenciación que hacemos de aquello. Entonces, todo eso tenemos que enseñar al niño. Luego, cuando es joven, tenemos que impulsarle. Miren, nosotros en el periodo anterior hemos dejado a casi 300.000 estudiantes sin universidad. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, papacitos, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un hijo que no ha logrado ingresar a la universidad, no aprobó el examen y se queda en la casa porque tampoco mucho trabajo no es que hay en Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? Imagínate para un padre que ha depositado toda su esperanza de tener una alegría en su hijo, no debe ser así, pero lastimosamente así es, y ve que su hijo es un fracasado, llegar del trabajo, ¿qué creen que pasa? Un enfrentamiento terrible, pues. Entonces las madres en campaña, durante la campaña las madres me decían, por favor, háganle estudiar a mi hijo, lo que quiera que sea, pero háganle estudiar, porque todos los días pelea con el padre, y siempre las mamás toman partido por los hijos, me refiero a hijos e hijas, ¿no? Entonces, todos toman partido por los hijos. Y ese momento viene un conflicto terrible. Es por eso que tenemos este momento a la Cenecid ventajosamente, dirigida por un querido compañero Augusto Barrera, el cual ha generado ya 60.000 plazas más. Necesitamos 300.000, que las vamos a lograr con los institutos superiores tecnológicos. Porque no solamente hay que generar médicos, abogados, que ya sobran. Abogados, tecnólogos, expertos en banca, en comercio exterior, etcétera, esos sobran. Lo que nosotros necesitamos es gente que sepa hacer bien una casa, no necesariamente un ingeniero o un arquitecto, un tecnólogo, que sepa componer una maquinaria, un fontanero que realmente solucione los problemas de nuestras cañerías, un electricista que por favor no se vuelvan a dañar los focos ni los aparatos eléctricos. Necesitamos ese tipo de gente que tenga una mentalidad superior de poder solucionar ese tipo de problemas. Además, porque eso es lo que genera el avance de la tecnología. Que lo que sepa, yo un abogado, un experto en banco, no ha generado absolutamente nada del avance de la ciencia y la tecnología. Necesitamos institutos superiores tecnológicos y vamos a generar 40, ¿no? 40 institutos superiores tecnológicos. Con eso vamos a cubrir la demanda. Y los jóvenes van a estar estudiando, además para capacitarse, para que puedan conseguir trabajo con facilidad y para que no estén jorobando la vida en la casa. Porque no hay nada peor, y para la mamá, pobre mamá, porque el taita por lo menos llega después del trabajo, pues. Pero a la mamá le toca aguantar al guambra de 18, 19 años que son jodidos. Jodidos. Bien jodidos. Y son más a esa edad, los hijos odian a los padres, pues. Sí, todos los hijos de esa edad odian a los papás. Y no solamente que le odian, porque nosotros no podíamos decirlo, pues. A nosotros nos hinchaban la boca, pues, donde lo decíamos a los padres, pero ahora sí nos dicen, pues.
todavía recuerdo, mi hija, 18 años ahí, y algo pasó, que dice, así. Sí, entonces dice, no, pues o sea, un día me acuerdo yo, algo, no le mandé una fiesta, alguna cosa, y empezaron a llorar, porque eso más, pues o sea, ese momento se da uno cuenta de la fuerza hidráulica cuando una mujer llora, pues. Y dice, y no, si ese momento viene, te odio. Y lloran, te odio, te odio, te odio. Y no hay nada más horroroso. Y si vos le contestas, te odio, no se olvida nunca, cuidado. Porque vos, si ella te dice te odio, no ha pasado nada, al otro día está. Pero si vos le dices te odio, no se olvidan nunca. Y te recuerdan, ¿te acuerdas del día 4 de marzo a las 3:30 de la tarde, del día año de que tú me dijiste que me odiabas? No se olvidan nunca. Te odio, te odio. Me dijo, te odio, te odio. Vos no has de ser mi papá. Y como yo ya tengo sus dudas, eso más. Pues, sí. Entonces a esos jóvenes hay que darles educación. Pero no solamente educación, sino hay que darles lo que les vamos a dar a ustedes, créditos. Cuando regresen, ahora se consigue créditos con garantía, con facilidad por parte de los bancos de Estado, porque para eso debe servir la plata, no para salvar a los bancos. Un buen proyecto que denote las potencialidades que tú tienes, porque todos tenemos una potencialidad, por más burros que seamos, alguna cosa hacemos mejor que los demás. Y eso generalmente lo detecta el profesor, lo detecta la madre o el padre o un tío o un vecino, dice, ¿ves? ¿Sabes qué? El Juanito es bueno para esto, ¿verdad? Y tú te sientes bueno para eso. Esa es la potencialidad. A veces uno dice, de eso no vas a comer. Mentira. Si lo hace con cariño, si es que tú le ayudas, le incentivas, le compras libros, le compras videos acerca del tema, porque vas a darte cuenta como de eso sí se puede vivir. De la pasión se vive. De tu pasión siempre tienes la posibilidad de vivir. De la pasión siempre tienes la posibilidad de vivir. Yo, por ejemplo, después de mi accidente, descubrí algo especial, les voy a contar. Estaba viendo el partido de fútbol Brasil-Italia, un mundial, y tenía un dolor terrible, me había dado unas escaras en la espalda, y no les digo dónde más porque era más abajo también. Y tenía que dormir acostado boca abajo siempre, y me acostumbré, ahora solo duermo boca abajo. Tenía que dormir y tenía que ver la televisión acostado boca abajo y levantar la cabeza, con una almohada acá para poder ver. Claro, vivía triste, ¿no? Ya se pueden imaginar ustedes, era una situación muy difícil, hasta que llegó un amigo que tenía fama de Don Juan. No está presente, no es de los que están acá. Es otro Don Juan, otro que también era Don Juan. Ya entonces llega y claro, uno se conversa con los amigos de lo que les gusta conversar a los amigos, ¿no? Y a un Don Juan le gusta hablar de las conquistas, ¿no es cierto? De los enamorados, empezamos a hablar de las enamoradas, de la niñez, de la juventud. En un momento él se puso serio, Y tú lo conociste, José Luis. Clever, ¿sí te acuerdas? Iba mucho a la casa de tu padre. Y él se puso serio. Y entonces me dijo, ¿sabes, Lenín? Dice, sí, le digo, yo tenía una novia con la que nos adorábamos. Entonces le digo, ¿y qué pasó? Me iba a casar con ella. ¿Y qué pasó? ¿Te casaste? No. ¿Y por qué no te casaste? Porque mi familia se oponía. No seas pendejo, le digo, en estos tiempos las familias no se oponen. En serio, dice, mi familia se oponía. Mi mujer y mis hijos no le podían ver ni en pintura. Entonces, claro, yo me reí con una risa guardada de mucho rato, me reí como por 5 minutos seguidos. No es muy fácil reírse por 5 minutos seguidos, por 5 minutos seguidos. ¿Y qué creen que pasó? El momento en que me dejé de reír, el dolor se había ido. Y ese momento descubrí algo que nosotros no nos percatamos, que nuestro propio cuerpo tiene el mecanismo de curarse de las enfermedades del cuerpo y de las del alma.
Lo que pasa es que nosotros no lo utilizamos. Entonces me encontré con que todos los médicos que había traído, porque para ese tiempo tenía mucho dinero, todos los médicos que había traído para que me operen, todos los remedios y todo lo demás que me habían dado, no me servían para nada, no me sirvían para nada, no me curaban el dolor. Y me di cuenta que la risa sí tenía un efecto que yo no conocía, que era el efecto analgésico. Pero además después descubrí que tenía además un efecto inmunológico. Te previene las enfermedades. A partir de lo que empecé a reírme, porque a partir de ese momento empecé a comprar todos los libros de humor que encontré en el mundo. Todos los videos de humor, me había visto todas las películas de humor, me sabía todos los chistes, y no solo eso, sino que empecé a practicarlos yo. De noche me despertaba riéndome, mi mujer me mandaba a la mierda, por supuesto. Entonces me preguntaba, ¿y por qué te ríes? Me conté un chiste que no me sabía, pues, o sea. Pero eso es un cuento largo. El asunto es que me he reído el sistema inmunológico. A partir de ese momento no me enfermé ni de gripe. Hasta que me metí a la política, casi me muero. Sí, y ese momento me di cuenta que de la risa se podía vivir. Si es que yo les hubiera dicho a papá, ¿qué te vas a hacer de grande? Me dijo, voy a estudiar el humor. Seguro que me pegaba una paliza, ¿no? Ahí mismo me hubiera dado. ¿Y quién creyó? Empecé a dar conferencias de humor que me empezaron a pagar. Muy bien. Muy bien. No, y si tuviéramos tiempo les contara tantas cosas. Pero una nomás les voy a contar. ¿Hay alguien del Carchi acá? No puede ser. ¿O les da vergüenza? Papacito era del Carchi, verás, no me vayan a hacer quedar mal. Creo que tu papá también. Claro. Bueno, estaba dando las conferencias de humor, me empezó a ir bien. La secretaria un día me dice, Lenín, te llaman al teléfono. Entonces yo digo, ¿quién es? Dice, es de la cárcel de Tulcán. Diles que no jodan, que yo ya cumplí la pena, que ya no molesten. Entonces me acerco y le digo, ¿con quién? Era un colombiano. Dice, licenciado, sí, digo, ¿le hablo de la cárcel de Tulcán? Sí, le digo, señor, ¿en qué puedo servirle? Soy presidente de los presos y queremos que nos dé una charla. Le digo, ¿cómo no, señor? Cuesta $5,000. Entonces me dice, no podemos pagarlo. Oye, el Carchi queda lejos, porque para ese tiempo se hacía 5 horas en carro. Venga a darnos la charla. Total que mi mujer dice, vos tienes dañado el sí. Entonces yo tengo dañado el sí, dije sí. Y de mañana a la cárcel de Tulcán. 5 de la mañana, porque para las 10 de la mañana estaría dando la conferencia. Entonces entré a Tulcán, ¿no? Y ahí, pero no me gusta mucho Tulcán, le digo, no me gusta mucho Tulcán. Dice, venga, Tulcán es bonito. Le digo, sí, pero mucho frío. Dice, sí, pero no se olvide que somos de la ciudad con menos cantidad de robos. Claro, ¿quién va a salir a robar en ese frío? Puede ser. Y no, y además es una ciudad en la que la gente ensucia poco las calles, la gente no ensucia las calles. Por ejemplo, nadie orina en la calle, se le necrosa. Entonces empecé a bromear, se rió, pero total que fui a la cárcel. Empecé a dar la charla y de repente, verán, todo preso que entraba a la conferencia me puteaba. Todo preso que entraba me mandaba al carajo. Ya vienen otra vez estos. ¿Por qué? Porque le sacabas del vóley, del fútbol, que estaba jugando cartas, que estaba cantando, tocando la guitarra, le sacabas para dar una conferencia. Entonces, y además no había sillas, era en el suelo de tierra, en un sitio medio oscuro. Yo dije, ¿dónde me vine a meter? Voy a decir que voy al baño y me largo. Dije, no, esta es la prueba de juego, voy a dar la conferencia aquí. Empecé a dar la conferencia. ¿Saben lo que significa dar una conferencia de humor y que una persona en 3 minutos no se rían? Supuestamente deben reírse cada 30 segundos, una vez. Cuando ustedes ven Los Simpson, inclusive el momento en que los chistes no están muy buenos, te mandan unas risas atrás para incentivarte a la risa, ¿no?
Y total 3 minutos y no se reían. De repente por ahí surgió la primera risa. Yo dije, Dios santo, creo que me salvé. Porque es importante. A veces inclusive los payasos de circo contratan. Es típico encontrarles. Son esas señoras que les encanta reírse. Generalmente tienen aretes de rubí o de esmeraldas grandes. Son gorditas, ¿no es cierto? Y empiezan a reírse de todo. Apenas entra el payaso de ver la cara ya se empieza a reír. Y claro, la risa es contagiosa, pues. Así como la amargura es contagiosa, la risa es contagiosa, para que sepamos lo que nosotros debemos infundir en los demás. ¿Por qué? Porque es contagioso. El optimismo es lo más contagioso que existe, a excepción del pesimismo, que es mucho más contagioso. Para que sepamos lo que debemos irradiar sobre los demás. Entonces, bueno, pero comenzó la charla, ahí se rió una señora que parece que estaba por narcotráfico. La gordita se nos rió, ja, 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 la primera, qué bien, o sea, ya comenzó la cosa. Y empezaron ese momento a hacer bromas entre ellos. Se reían, se tiraban papelitos y todo lo demás, se ponían apodos. A este ¿sabe cómo a este le decimos? A este le decimos así. Y daban explicación. Entonces vos veías que en la cara, porque no era, a veces el apodo te queda, pero como anillo al dedo. No hay apodos que son perfectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a uno le decían cuarto de pollo, ¿no? A este le decimos cuarto de pollo porque ese cuarto de pollo, no había necesidad ni siquiera que explique. De verlo ya sabías que era el cuarto de pollo, ¿no? Total, que pues, inclusive un colombiano, una maravilla, pasa y dice, yo quiero hacer una comedia. ¿Cuántos son? Yo solo. ¿Usted solo va a hacer una comedia? Sí, dice. ¿Sí? ¿A quién busca? Estoy buscando a usted. Pues no estoy aquí. Ah, entonces me voy. Oiga, oiga, ¿y como para qué me buscaba? Para pagarle una deuda. Ah, ya llegué y yo ya me fui. Imagínense, ya, imagínense lo lindo, acabo esto nomás. Total que, bueno, pero al final a esta gente a la cual también desde la Revolución Ciudadana le dimos un trato mejor. Les mandé un mensaje emocional, que en esas circunstancias de las cuales se encontraban, pues les llegó demasiado fuerte, ¿no? Y la gente empezó a llorar. Ese momento me di cuenta yo de que esa gente no era mala y que estábamos pidiendo un sistema de rehabilitación, implementando un sistema de rehabilitación perverso. Lo que esa gente había pecado contra la sociedad, yo lo digo como pecado, delinquido contra la sociedad, es por una razón, porque se olvidó de la capacidad de amar, pues. Claro, porque tú algo que amas no le haces daño, pues. Y con el sistema que se estaba dando de sanciones, de castigos, de pena, de ventanas chiquitas donde no se ve un paisaje nada más, lo único que estábamos incentivando es que acrecente todos los días más el odio hacia la sociedad. Iba a cumplir su pena, iba a salir peor. Si es que nosotros a esa gente no le devolvemos la capacidad de amar, el momento en que salga, va a volver a cometer el crimen. Bueno, pero eso es otro cantar que debemos aplicarlo al sistema penitenciario. Bueno, ya tenía que irme, ya eran casi las 3:30, 4 de la tarde, tenía que volver. Entonces es que me despedí y bueno, todos muy entusiasmados, muy emocionados. Todo el que se despedía me daba un abrazo. Todos me abrazaban. Menos mal que había dejado la cartera y el celular en el carro. Total que regresé a la casa un poco emocionado, ¿no? Y le comenté a mi mujer se puso triste. Y bueno, pero ventajosamente el ser humano tiene la capacidad de olvidar. Y eso debemos hacerlo con frecuencia, porque imagínense si se nos pega el dolor. Nosotros debemos solidarizarnos con el dolor, pero no llevarnos cargado el dolor, pues. Porque si no, pasaríamos muy mal. Ya a los 15 días me había un poco olvidado. La secretaria me dice, Lenín, tienes en tu escritorio una carta. ¿Y de quién es? De los presos de Tulcán. Cojo la carta y leo y dice. Firmaban todos los presos. Decía, estimado licenciado Moreno, muchas gracias por la charla que nos dio el otro día.
Nos está sirviendo mucho, le estamos aplicando. Le queremos mucho, quisiéramos tenerlo junto a nosotros para siempre. Miren, no habían perdido la capacidad, es por eso que yo digo, hay que incentivar en los hijos, en la gente, sus potencialidades, para que cada quien aporte a la sociedad de acuerdo a las potencialidades que tiene. Por ejemplo, acá tenemos una maravillosa jugadora de ajedrez. Muy seguramente si hubiera dicho, ¿qué va a hacer tu hija en tu vida, hija? Jugar ajedrez, papá, claro, solo del juego te preocupas, ¿no? En cambio de trabajar, de estudiar, nada, etcétera. No es por ahí. O a una atleta extraordinaria como las que acaban de sacar medallas en los Panamericanos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, incentivar. Y eso es lo que hay que hacer en los jóvenes, impulsarles, darles créditos, facilidades, sin garantías, para que puedan desarrollar sus potencialidades. Porque si es que un joven, así como vos, va a pedir un crédito, te van a decir cuántas propiedades tiene, qué pasado crediticio tiene, qué propiedades, qué pasado crediticio puede tener un joven. Pues lo que tienes es que oírle no el pasado, sino el futuro. No me cuente del pasado, joven, cuénteme de su futuro, qué es lo que quiere hacer en su futuro, qué es lo que quiere lograr. Sí, impulsarles a los jóvenes, darles cupo en las universidades, darles facilidad, para que el padre por lo menos se quede con entusiasmo en la casa, cuando le dicen, ¿y qué es de tu hijo el Miguelito? Nada, ¿qué dice? Fracasó en el ingreso a la universidad. Es un fracasado de la vida, no trabaja, no estudia. Imagínense para un padre tener que decir eso, pero cuando dice, está en la universidad, está en el Instituto Tecnológico Superior, y luego va a tener la oportunidad así de trabajar. Es otra cosa, pues. Es un mínimo de alegría que le damos al padre y a la madre tener que aguantar al verdugo todo el día ahí. Más o menos lo que le pasa a la pobre madre el momento en que el marido se jubila. Dios mío. La peor desgracia que le puede pasar a una mujer es un marido jubilado en la casa. Así es que encuentren algo que hacer. Es porque terrible. Sí, pero además un Estado, un gobierno, una ciudadanía que acompañe al ser humano, que le brinde servicios básicos, como agua potable y saneamiento, lo elemental, lo básico. Es por eso que tenemos grados de desnutrición tan graves en el Ecuador. No es porque no se come en Ecuador. Bueno, no se come muy bien, que digamos, pero tampoco se come pésimo, pues. Porque hay alimento. Nuestra tierra es extremadamente pródiga. En más de una ocasión tienen que botar más bien las producciones, a veces medio regalarlas. En este momento, por ejemplo, las mandarinas en el Ecuador no tienen precio. ¿Por qué? Porque ha habido una sobreproducción de mandarinas. A veces hay cosas extremadamente baratas. A veces si es que nosotros no comemos bien con lo poco que ganamos, no es sino porque no sabemos administrar bien el dinero y compramos lo que está a mejor precio en el mercado, pues. Sí, eso nos ocurre y con frecuencia, pero si es que no tenemos agua potable y saneamiento, nuestros hijos se criarán llenos de bacterias, llenos de virus, llenos de lombrices en el estómago, que se comerán, no solamente que se comerán lo que ingresa al estómago, sino que además dejarán sus productos tóxicos de nuestro estómago, generando taras físicas, mentales y psicológicas para toda la vida. Por eso hemos iniciado ya un programa que es agua y saneamiento para todos. No vas a lograr, porque sí para los pesimistas, no. No van a poder, es posible que no. Es posible que no alcancemos todo, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero lo importante es que comunidades que ahora han estado desatendidas, comunidades a las que con mal criterio en el último periodo anterior, se les privó de escuelas comunitarias. ¿Cómo se imaginan, pues, que hay que hacer escuelas para 1,000, 2,000 o 3,000 personas? Y quitar la escuela comunitaria, sí, la intención no era mala. Quitar las escuelas unidocentes de bidocentes que se encontraban cerca de las comunidades, pero estaban cerca de las comunidades, pues. Los niños a veces no tenían sino que andar una cuadra o dos para llegar a la escuela. Ahora no, ahora tienen que andar hasta 7, 8 y 10 kilómetros para llegar a la escuela, a tal punto que han implementado duchas. Imagínense a nuestros indígenas ponerle una ducha ahí, pues, para que entre.
Entonces, son fallas que lastimosamente, en más de una ocasión, aquellas personas que únicamente manejan la parte teórica, que no han hecho casi nunca alguna actividad práctica, no la conocen. Es por eso que nosotros en más de una ocasión les pedimos a quienes hacen parte práctica de la vida, que son nuestros migrantes, que retornen a ayudarnos. ¿Por qué? Porque ustedes lo han hecho, pues. Porque muy pocos acá vienen a desarrollar ciencia y tecnología de alto nivel. Generalmente vienen a hacer cosas técnicas, cosas de la vida cotidiana, hacerlo mejor. Y aprenden a hacerlo mejor. Aprenden a hacerlo mejor. Hace un momento pasábamos por las antiguas murallas de Roma. Y yo le voy a explicar a María Fernanda algo que antes con estas piedras que lanzaban y luego con los cañonazos a una muralla de piedra que aparentemente es lo más sólida, era fácil tumbarla. Tumbabas la muralla de piedra con facilidad, con una catapulta y estas rocas inmensas, tumbabas una muralla de piedra. En cambio, estos ladrillos pequeñitos, como los que han visto ustedes, esos no hacen sino, cualquier cosa que les llegue un cañonazo a la no hace sino un pequeño orificio y pare de cantar. Eso es de origen mudéjar, ¿no? Claro, es árabe, esa idea, pero claro, esa tecnología la van aprendiendo en los países desarrollados de mejor manera. Y si hay la oportunidad de hacerlo mucho mejor todavía, porque cuando se les tocaba hacer trabajos sencillos allá en el Ecuador, tenían que hacerlo lastimosamente con una tecnología muy, muy elemental. En cambio acá no, acá existe una tecnología más avanzada, así como en España, así como en Suiza, así como en Estados Unidos. Y ese tipo de tecnología es la que precisamos para nuestro desarrollo. Entonces, cuando puedan regresar, compañeros queridos, siempre encontrarán los brazos abiertos y la posibilidad de darles las comodidades que ustedes requieran. Es por eso que hemos desarrollado hijos, para que un padre se sienta contento, con seguridad social, con seguridad física, derecho humano, pues elemental, que el Estado le proporcione seguridad a su integridad física, a su integridad emocional. Escuelas, colegios, y que por supuesto, al último de la vida, venga un programa lindo que hemos llamado Mis Mejores Años. Hemos llamado Casa para Todos, Agua y Saneamiento para Todos, Mis Mejores Años. ¿Para quién mis mejores años? ¿Cuáles deben ser los mejores años de la vida? Los del viejo, y son los peores, pues. Enseñarles a los jóvenes a amar y a respetar a los viejos. A lo mejor yo sé más que el viejo, pero no tengo su experiencia. Y la experiencia, a veces nosotros no la respetamos, y lo primero que hay que hacer es respetar la experiencia. Y hay que respetar a los viejos. Es por eso que nosotros estamos implementando un programa que ya tenemos 15,000 beneficiarios y queremos llegar a los 120 o 150,000 beneficiarios, en el cual le entregamos una pensión a todos los viejitos que no tienen un centavo para el fin de su vida. Le entregamos una pensión, no es grande, es de $100 nomás, con todas las atenciones médicas, por supuesto, inclusive actividades lúdicas, recreacionales, etcétera, etcétera, pero que tenga algún centavo en el bolsillo. A veces la desesperación ve esos viejecitos, abuelos que no tienen $2 como para invitarle un helado al nieto, pues. Y por supuesto, cuando se muera, que tenga un sepelio digno, sencillo, pero digno, sin que le cueste un centavo, porque no puede ser posible que te cueste, que lleves deudas hasta después de muertos. Entonces sí, por eso le hemos llamado Toda una Vida y un Paso Más. Así, para recordar el bolero de los Panchos, si se acuerdan, ¿no? Toda una vida te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Así sentirnos todos, pero no como gobierno, sino como Estado. Correcto, como todos, como ciudadanía completa. Y todo por eso, y solo por eso me han dicho de todo. Solo por querer cambiar un poco las cosas. Porque las cosas tienen que mejorarse, hay que reconocer que en el periodo anterior se avanzó. No me gusta el último periodo del gobierno anterior, no me gusta. ¿Por qué? Porque ese momento, lastimosamente, el gobernante se volvió demasiado obsesionado por el poder. Andaba queriendo pelearse con todo el mundo, ¿se acuerdan? Como el macho del barrio, ¿no? Que no tiene contra quién más trompearse. Entonces, contra militares, contra policías, contra profesores, contra médicos, contra ecologistas, contra mujeres, contra jóvenes, contra periodistas, contra políticos, nos pegábamos con todo el mundo, a todo el mundo, que todo el mundo nos odiaba.
y encontré un país polarizado, confrontado, y las confrontaciones se daban por acá también. Un país confrontado, ¿por qué? Por los políticos. Ya no se peleen con tu hermana, con tu hermano, no te pelees por los políticos, no valen la pena. No vale la pena pelearse por un político. ¿Cómo te vas a pelear con tu padre por un político? No faltaba más. Por eso, este es el momento del reencuentro, y ahora que viene el periodo de Adviento, creo que se llaman los Adventos, ¿no? El periodo de Adventos, ¿no? Sí, el periodo de Adviento, ese momento creo que Navidad es tiempo de paz, Navidad es tiempo de amor, Navidad es tiempo de solidaridad, pero sobre todo de reconciliación. Reconciliación. ¿Tú eres cristiana? Sí, yo soy cristiana. ¿Y quieres a los otros seres humanos? Sí, sí, a todos los seres humanos, menos a uno que le tengo un odio. Entonces ya no eres cristiana, pues. Entonces ya no eres cristiana, perdóname, porque Cristo dijo, no dijo, vas a querer a los que te caigan bien. Dijo, a todos, ¿de acuerdo? Entonces estamos en la reconciliación. Ahora los ecuatorianos hemos vuelto a encontrarnos. Es por eso que cuando el estimado anterior presidente fue a armar bronca, ya nadie le hizo caso, pues. Y claro, y se encontró con un ambiente lastimosamente. Para mí me da pena, porque de todas formas fue un líder al cual apreciamos mucho, principalmente en la primera etapa, porque yo recuerdo hace 11 años, el momento en que caminábamos junto a él, era un hombre que creía fielmente en los principios, principalmente en el principio de no reelección. ¿Para qué? Para generar liderazgos jóvenes. Porque es un abuso creer que yo solito tengo derecho, que yo solito soy el escogido. No, no, señor. No, señor. Los políticos hay que cambiarlos. Mark Twain decía, a los políticos... Mark Twain decía, a los políticos hay que cambiarlos, como a los pañales, con frecuencia. Y generalmente por la misma razón, porque siempre dejan haciendo su... Sí. Y por respeto a los demás también tienen derecho. Los demás también tienen derecho a tomarnos la posta. Por eso, jamás en la vida pensemos en el poder como un sitio en el cual nos vamos a quedar para siempre. No, señor. Por respeto a los demás. Y se dice que eso es ampliación de derechos. Para uno solo, pues, pero no para el resto, pues. Entonces, por eso, en la consulta consta una pregunta que trata acerca de aquello. Además, porque el momento en que uno quiere quedarse en el poder, ya no empieza a trabajar por los demás, empieza a trabajar por el próximo periodo, no por el futuro del país. Y la condición se vuelve siniestra. Entonces, claro, en el afán de perpetuarse en el poder, le empiezan a poner a uno cámaras. No sé si saben que a mí dejaron una cámara, ¿no? Una cámara puesta. Cuando pregunté quién monitoreaba esa cámara, era el expresidente desde el celular. Yo digo, pero avisen, hasta para poder saludar. Un abrazo, por favor, saluda a la familia. Claro, claro, pues, o sea, ¿cómo voy a hacer con el Papa yo cuando le vea? ¿Cómo le admiro al Papa? Qué hombre extraordinario. Entonces le voy a preguntar por la esposa, por la familia. ¿Cómo que siempre se preguntan, no? No me hagan caso, es una broma. No, es un hombre extraordinario el Papa. Va a ser para mí un honor poder saludarlo. Un hombre que siempre habla de amor. Pero no solo que habla de amor, sino que lo practica además. Porque es un hombre que da la mano a todas las otras religiones, a sabiendas de que todos tienen buena intención, todos tienen buena fe. Son las distorsiones humanas las que producen, así como ahora ISIS. No nos olvidemos que también nosotros los católicos tenemos un pasado de terror, ¿no? Que nadie olvide la Inquisición, por ejemplo, ¿no? También nosotros tenemos nuestro pasado de terror. Por eso a ellos, sí, combatirlos, tratar de calmarlos, pero no odiarlos, pues. No hay derecho a odiar a los seres humanos. Bueno, pero eso ya es otro cantar. Entonces estamos preguntando en la consulta varias de este tipo de preguntas. ¿Quiere usted que haya reelección indefinida para que una sola persona se quede en el gobierno siempre? Entonces contestarán lo que deseen, ¿no es cierto? La otra pregunta versa acerca de que no prescriban los delitos contra los niños, principalmente los delitos sexuales. Eso no puede prescribir. Porque que un niño no puede denunciar, pues. Tiene que esperar ya a tener más conciencia para poder
hacer la denuncia. Mientras tanto, ya ha prescrito el delito del violador. Eso dos. Tres, para que las personas sancionadas por corrupción devuelvan las cosas, pues. Uno. Y dos, para que ya no puedan tener otra vez cargos públicos, pues. Por lo menos que no tengan la oportunidad de volvernos a robar. Pues. Claro. Hay otra pregunta que tiene relación, y les voy a decir la verdad, o sea, yo al principio estuve a favor de la ley de plusvalía, porque pensé que era realmente un mecanismo de que la gente que se beneficia con la obra pública devuelva algo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese momento, lastimosamente, una ley de plusvalía con varios defectos que hizo que la construcción empiece a decrecer en picada. Que nuestros albañiles se queden sin trabajo, ferreteros, carpinteros, vidrieros, ceramistas, etcétera, etcétera, pequeños arquitectos, ingenieros, porque los grandes siempre tienen alguna forma de salir. Pero los pequeños, ¿qué? Pues, entonces se quedan sin trabajo y se me acercan y dicen que estamos sin trabajo. Estamos sin trabajo, ¿por qué? Por la ley de plusvalía. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene miedo de adquirir bienes, porque cree que los va a perder. Puede que sí, puede que no, pero cree. Y lo que importa es la percepción popular, pues. Entonces, en este momento lo que estamos diciendo a la gente es, anulemos esa ley de plusvalía y hagamos una nueva, una mejor, una que realmente evite la especulación sobre la tierra y sobre los bienes. Pero no esa que ha echado en picada. Miren que hemos decrecido el 9% de la construcción por esa ley de plusvalía. Y tenemos otras dos leyes que tienen que ver con nuestra madre tierra, con nuestra madre naturaleza. Debemos empezar a preocuparnos ya de la naturaleza. No puede ser posible que sigamos depredándola. Los huracanes, los tifones, los tsunamis y todo lo demás, no son sino consecuencia de ello. Y por ahí siempre encuentran algún científico que habla a favor de ellos. No, señor, no, señor. Existen leyes cuánticas comprobadas como la de la incertidumbre, como la ley del caos, como la del efecto mariposa, la del efecto sutil, que nos dicen que en un sistema combinado como el que nosotros vivimos en el mundo es un sistema combinado, no es un sistema lineal como cuando vendes cigarrillos en una tienda, pues que se te daña un cigarrillo, has perdido 20 centavos. No, acá el momento en que se pierde el cigarrillo, ese momento empieza un efecto exponencial que puede dañarlo absolutamente todo. Estamos preguntando acerca de ello también, acerca de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el Yasuní, lastimosamente, ese paraíso maravilloso que tenemos ahí, que es el Yasuní, que es el pulmón de la tierra, que es la reserva de agua de la tierra, que está en la Amazonía, y hemos iniciado, y vamos a conversar con el Papa, acá con María Fernanda, un programa que se llama la Iniciativa Amazónica para el Desarrollo Ecológico de la Amazonía, ojalá con todos los presidentes que tienen parte de la cuenca amazónica, pues vamos a trabajar por ello. En este momento hemos decidido reducir de 1000 hectáreas, ¿no? De 1000 hectáreas a 400 o 300, a 300 hectáreas lo que se puede explotar. Es decir, de 1 millón de hectáreas les reducimos apenas a 300 hectáreas lo que se puede explotar en petróleo. Y ya no hay cómo hacer lo que nos han hecho en Saruma. Ya no va a haber cómo explotar minería metálica en las zonas urbanas. No es que con eso lo solucionamos todo, pero ayudamos a solucionarlo. Por eso, independientemente de que cualquier persona tiene derecho a pensar lo contrario, con toda libertad, no faltaba más, porque ahora sí hay libertad, pues. Ahora sí en el Ecuador hay más libertad. Pregúntenles a los periodistas, pues. No es que los periodistas sean una maravilla también, pero por lo menos pueden expresarse de manera libre, pues. Y si es importante respirar libertad. Ahora se puede respirar libertad en el Ecuador. Hemos abandonado las prácticas autoritarias, dictatoriales, y en este momento hemos empezado a implementar un sistema de libertad, a respetar lo que piensas. ¿Tú piensas que hay que votar no? Estás en tu derecho. Yo pienso que hay que votar sí. Yo pienso que hay que votar 7 veces sí. Respetar.
Sí, bueno, los pedidos con toda seguridad se van a aceptar. Ya los vi, todos son perfectamente viables. Acá tengo una nota de la señora que me dice, todo es completamente viable, todo es viable y lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque ustedes son los mandantes. Claro, o sea, a veces nosotros creemos que el poderoso es el mandatario. No, el mandatario significa el que hace los mandados nomás. Claro, los mandantes son ustedes, los que ordenan son ustedes. Es posible que algo demore más. Es posible, ¿por qué? Porque siempre no hay los recursos administrativos, económicos, tecnológicos como para hacerlo de inmediato, pero todo lo vamos a hacer. Todo lo vamos a hacer. Miren, amigos, estamos viviendo una nueva etapa. No podemos ser ingratos y desconocer la etapa de la revolución ciudadana en la cual generamos institucionalidad. No podemos ser ingratos. Avanzamos mucho con ese joven que yo conocí, la verdad, Rafael Correa, que amaba la libertad de expresión, que respetaba las ideas de los demás, que quería cambiar el mundo perfecto. Lo que no estoy de acuerdo es con la última etapa, en la cual se obsesionó por quedarse en el poder y empezó a hacerse de la vista gorda en muchas cosas, ¿no? Es que es el problema, es el problema. Cuando tú quieres conservarles a los aliados, cuando una persona que se porta mal, pero claro, me puede dar unos 100.000 votos, aunque se porte mal, le tengo al lado. No, es por eso que uno tiene que desprenderse del poder. El ser humano tiene que practicar el desprendimiento. Nada de lo que hay en la tierra y peor el poder, debemos considerarlo eterno. El momento en que quiere largarse, que se largue. Es por eso que la mejor forma de que tu mujer no se vaya es dejarle la puerta abierta. Sí, hay que reconocerlo, pero hay que reconocer también que dentro de la dialéctica del pensamiento hay que evolucionar, pues hay que avanzar. Tenemos que pasar a una nueva etapa. Tenemos que pasar a una nueva etapa. Entonces, cuando empezamos a mejorar, a pasar a una nueva etapa, empezaron a darnos como a bombo en fiesta. No hay derecho, pues. No hay derecho. Ustedes recuerdan el programa Manuel Espejo, ¿no es cierto? Cuando yo salí de la vicepresidencia, inmediatamente lo desmantelaron. Ahora, cuando yo empecé a llamar al diálogo a los indígenas, enseguida me dieron duro. Hay que aprender a respetar a los demás. Y el presidente, el momento en que me pidió en Ginebra, durante 2 horas que sea candidato, porque yo no quería, durante 2 horas me pidió que sea candidato, que hay que salvar el proceso. Yo le dije, Rafael, tú sabes que no pensamos igual. Tú sabes que yo tengo un pensamiento diferente a ti en este punto. No importa, le dije, yo todo lo voy a respetar, me voy a ir a Ginebra, a Bélgica, y ahí no voy a opinar absolutamente nada. Yo dije, qué maravilla de hombre. Qué bestia, qué maravilla de hombre, carajo, puta. Apenas le vote la mujer, me caso con él, nunca nos pelearíamos. No esperó un día. No es justo, pues. Por favor, no es justo, pues. No es justo. El momento en que me desmantelaron el programa Manuel Espejo, que era un programa exitoso, cuando hablamos del Manuel Espejo, María Fernanda, en los foros internacionales aplauden de pie. Y a pesar de eso me desmantelaron al otro día. Y yo, por respeto al mandatario, de que cada quien tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Yo, porque empecé a dialogar, me empezaron a golpear. Miren ustedes, no es que entre los que dialogábamos no había de todo, gente de primera y gente de la otra también. Pero es que ese es el diálogo, pues. ¿Acaso que el diálogo es entre iguales, pues? Horroroso, pues. Imagínense si en la vida solamente pudieras hablar con tu mujer. O vos con tu marido, solamente con tu marido, con uno que piensa igual. Que son ambos hinchas del Aucas. Tendría ganas de matarle, pues. ¿No es cierto? Es por eso que cuando hicieron, creo que el primer Concilio Vaticano y que determinaron que hace 500 años, 600 años, ¿se acuerdan ustedes que ahí instituyeron el matrimonio, pues? ¿Se acuerdan? Hasta que la muerte, ¿cómo es? ¿Hasta que la muerte o hasta que la suerte los separe? Hasta que la muerte los separe, decía, ¿se acuerdan? Hasta que la muerte los separe, claro, que en ese tiempo se vivía 30 años, pues.
Y nadie vivía 30 años para ese tiempo, pues, o sea, vos te cansabas a los 14, 15, y a los 30 ya te habías muerto, pues. Entonces hasta le extrañabas, pues. Pero ahora el marido vive 100 años, pues. Eso es una invitación al asesinato, pues. Es por eso que las cosas no deben ser pacíficas. No, el matrimonio sí. El matrimonio sí. Yo ya llevo 42 años casado. Buscar un abogado para ver si apelo al sistema del 2 por 1. Sí, hay que respetar a los demás. Respeto. Eso es lo que le ha faltado al presidente anterior. Respeto. Dialogar entre los mismos iguales. No, pues hay que dialogar con el que piensa diferente, pues. Un ejemplo es nuestro Papa, pues. Miren cómo ha acercado a los grupos LGBTI. Con qué facilidad habla con un musulmán, habla con un evangélico, habla con un ortodoxo, con qué facilidad de diálogo, qué facilidad de acercarse al otro ser humano. Pero no, a mí me empezaron a golpear desde el otro día. Y como el mundo es así, a veces uno cree que portarse bien ya ha sido utilizado y que no ha dado resultado. A veces nosotros no creemos en la verdad. ¿Saben por qué nos falla la verdad? Porque no creemos en ella. ¿Saben por qué nos falla la esperanza? Porque no creemos en ella. ¿Saben por qué nos falla la bondad y la solidaridad? Porque no creemos en ellos. Tenemos que creer. La verdad no es una doncella indefensa que requiere que le cuide un caballero andante del medioevo. Pues no, la verdad se defiende sola. Entonces a los compañeros decían, no, dejen. Pero no sé qué, no dejen. Nosotros únicamente digamos la verdad y pare de contar. Nada más digamos la verdad y pare de contar. Pero no están golpeando, no importa, dejen, esperen. Cuando se tiene fe en la verdad da resultado. Cuando no tenemos fe en ella, lastimosamente las fuerzas del universo conspiran contra esa verdad. Tengamos fe en la verdad. Siempre tengamos fe en lo que nos portamos bien. Siempre tengamos fe en lo que hacemos. Siempre tengamos fe en lo correcto. Tengamos fe en lo correcto, porque siempre el universo es extraño. Siempre nos devuelve multiplicado aquello que nosotros le ponemos. Lastimosamente, el anterior presidente puso odio y le está siendo devuelto multiplicado. Nosotros hagamos lo contrario e incentivémosle a él, porque yo sí creo en que se puede uno redimir el pasado. La forma de redimir el pasado, y eso existe inclusive una ley cuántica que es comprobable matemáticamente, todavía no en la práctica, lastimosamente, que habla de la simetría del tiempo invertido. Es decir, que si el tiempo es una medida que va atada a la materia, tú puedes volver. Ahora, ¿tiene una aplicación práctica? Claro, tiene una aplicación práctica, pues, en la vida cotidiana. No hemos podido volver en el tiempo, supuestamente, en la vida, en el orden cronológico del tiempo, pero sí podemos manejar el tiempo en nuestro beneficio. ¿Cómo? ¿Podemos cambiar el pasado? Sí podemos cambiar el pasado, no dejando que influya sobre nuestro futuro. Claro, sí podemos cambiar el pasado, no dejando que influya sobre nuestro futuro. Entonces, cualquier cosa que hayamos hecho en la vida, siempre tenemos derecho a levantarnos y a volver a empezar. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Las equivocaciones que se cometieron en el periodo pasado, en el cual participamos también, queremos volverlas a comenzar, a enmendar. Y las cosas positivas a rescatarlas, pues, y a mejorarlas, ojalá ya cómo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser eminentemente crítico y autocrítico, porque a veces somos críticos con los demás, pero no con uno mismo. Autocríticos y críticos, para poder mejorar, para siempre encontrarnos un punto más arriba en esa espiral dialéctica de la vida. De eso se trata. Yo, por ejemplo, apenas dejé la vicepresidencia, enseguida me dediqué a la física cuántica, al esoterismo emocional, a cualquier cosa con tal de no trabajar.
Muchas gracias.